Muy buenos días, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Lo sé, estáis flipando con mi capacidad para el arte, ¿verdad? Bruguera, contratadme. No, ahora en serio, esto es un decorado para el tema que quiero tratar hoy. Estoy preparando un vídeo para el canal que llevo ya bastante tiempo pensando y queriendo hacer y parece que todo se está alineando para que finalmente ocurra. De ahí el título de este vídeo. Preparad el camino, allanad las sendas, es lo que clamaba Isaías en el capítulo 40, el versículo 3 de su libro homónimo. Y es que el que va a venir al canal no es el Señor, pero sí es todo un señor. Fernando Pose es un muy buen amigo mío de mis tiempos universitarios que estará en este canal para contarnos su experiencia como profesor de religión y para que charlemos un poco sobre el tema. Es un tema que ya he tratado en alguna ocasión. Hace bastante tiempo subí un vídeo diciendo que Europa laica se equivocaba en sus pretensiones y en el blog también tengo un par de artículos sobre la enseñanza de la religión. Pero creo que el testimonio de Fernando, que está viviendo la enseñanza de la religión en sus propias carnes, pues va a aportar el enfoque práctico que creo que esta cuestión necesita y que puede resultar también muy interesante. Por eso hoy quiero allanar un poco el camino, que es un camino áspero, a fin de que tengamos una serie de ideas claras antes de la entrevista para luego no perder el tiempo con él explicándolo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la historia de la asignatura de religión en este país, España. Bienvenidos, soy César y esto es el Centro Ultrella. Todos sabemos que durante la dictadura franquista la enseñanza de religión católica, por supuesto, era obligada. Durante la transición, el gobierno de Alfonso Suárez firmó los famosos acuerdos con la Santa Sede de 1979, según los cuales la enseñanza de la religión católica se incluiría en primaria y secundaria. Eso sí, no era obligatoria y los alumnos que no escogieran religión como asignatura debían cursar la alternativa que era ética. En 1990, con Felipe González, se aprobó en las Cortes la famosa LOGSE, estableciendo que la asignatura de religión sería de oferta obligada en los centros, pero la elección sería voluntaria de los alumnos. La asignatura de religión dejaba de tener validez académica y los que no la cursaran realizarían actividades de estudio, por lo que desaparecía de esta manera la asignatura de ética como alternativa. Esto supuso un conflicto con la autoridad de la Iglesia Católica en España y en 1994 el Tribunal Supremo anuló la alternativa de actividades de estudio porque suponía una desventaja para los alumnos que cursaban religión al no contar con esas clases de refuerzo. En el año 2000 el Partido Popular de José María Aznar consiguió la mayoría absoluta y en el 2002 sacó adelante su ley LOCE. Aquí se estableció de nuevo la plena validez académica de la religión y se planteó una nueva alternativa, una materia de estudio sobre el llamado hecho religioso, que, os lo voy a decir, yo nunca he votado a la derecha, pero esta opción reconozco que me gusta un poco. Por desgracia, nunca llegó a aplicarse algo así porque en 2004 el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones y dejó esta ley en visto. En 2006 el PSOE presentó la LOE, donde la religión aparece como asignatura optativa y se proponen dos alternativas a los alumnos que no la eligiesen, o bien cursar una materia sobre historia de las religiones o bien realizar actividades de estudio. Creo sinceramente que esto prometía mucho, pero como la primera opción nunca llegó a definirse ni a concretarse del todo, que mira que me da rabia, pues los alumnos en la práctica solamente contaban con la segunda opción. En el año 2011, el Partido Popular volvió al poder y planteó elaborar una ley que reformara la LOE de los socialistas y recuperara algunos principios de la LOCE que no pudo aplicar por haber perdido las elecciones de 2004. Esta fue la querida por todos Ley LOMCE, también llamada Ley Wert por el ministro de Educación, y esta ley volvía a dar plena validez académica a la asignatura de religión, lo que implicaba que contaría en el expediente académico e influiría, por ejemplo, para pedir una beca, y la alternativa que se planteó fue valores sociales y cívicos en primaria y valores éticos en secundaria. Por lo tanto, se cumplían las dos demandas de la Iglesia Católica.
A finales del año 2012, el portavoz de la Conferencia Episcopal dijo que la asignatura de religión tiene que ser ofrecida en condiciones de libertad para los alumnos que la elijan, pero como una asignatura equiparable a las fundamentales. Desapareció también la educación para la ciudadanía, que había implementado el gobierno socialista, y en 2013 se aprobó finalmente la LOMCE, quedando las asignaturas de religión y valores como optativas en primaria, secundaria y bachillerato. Desde la LOE de los socialistas en 2006 se ha venido produciendo un descenso enorme en la cantidad de alumnos que eligen la asignatura de religión, y algunos críticos, como la Asociación Europa Laica, dicen que la LOMCE de Wert es un intento de frenar ese hecho, pensando que si la religión puntúa en la nota media, podrán parar las deserciones. En el año 2008, el Consejo Escolar del Estado publicaba un estudio sobre la enseñanza de la religión en colegios e institutos públicos y los datos eran muy reveladores. En el curso 2006-2007, los alumnos de primaria que escogían religión era el 74,1%, mientras que en la ESO y bachillerato eran el 44,7% y el 36,8% respectivamente. En los centros privados, en cambio, la opción religiosa era abrumadoramente mayoritaria, el 87,1% en primaria, el 84,6% en la ESO y el 86,4% en bachillerato. Este informe también hablaba sobre los profesores que impartían esta asignatura, elegidos por los obispos y pagados por el Estado, 8.457 en primaria y 3.668 en secundaria, es decir, más de 12.000 profesores de religión católica contra los 121 de religión evangélica, esto me ha llamado muchísimo la atención, y 42 de religión islámica, siendo la mitad de estos parte del profesorado en Ceuta y Melilla. ¿Y qué ha pasado desde la LOMCE de 2013 hasta hoy? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar con Fernando próximamente, pero antes de despedirme quiero hacer una pequeña reflexión. Amigos y amigas de derecha y de izquierda, quiero deciros algo. El otro también existe y tiene los mismos derechos y obligaciones que vosotros. Si no os gusta el catolicismo, por el motivo que sea, y os negáis a financiar una educación católica a los hijos e hijas de otros, lo entiendo perfectamente, estoy de acuerdo con vosotros. Si sois personas religiosas, fieles, que queréis que vuestros hijos tengan una educación sobre la religión católica, aparte de la misa y de lo que aprendan en casa, también lo entiendo sin ningún problema. Pero a la hora de establecer una asignatura de religión, no habría que tener en cuenta solamente al otro en este sistema dual que acabo de plantear, sino también al colectivo en el que nadie parece pensar. Todos los hombres y mujeres, padres y madres de España, que son personas religiosas, pero que no son católicos. Judíos, musulmanes, sikhs, budistas, evangélicos, protestantes, sintoístas, taoístas, etcétera, etcétera. Sé perfectamente que hay más católicos que seguidores de otras tradiciones, pero no por eso podemos hacer como si no existieran. La fórmula o católico o nada nunca me ha convencido y mucho menos en la enseñanza. Más que nada, porque cathólicos, en griego, significa universal. Y universal, amigo, amiga, no quiere decir que todo el mundo tenga que ser católico, sino que el mensaje del catolicismo ha de ser tan amplio y universal que todo el mundo pueda conocerlo y reconocerlo independientemente de la fe que profese. ¿Os parece difícil? Pues eso es porque la religión se ha estado enseñando tan mal que tenemos una estrechez de miras al respecto apabullante. Pero esto ya lo hablaremos con Fernando en su momento. Yo no me atrevo a plantear el futuro de la enseñanza de la religión en la educación reglada porque necesitaría contar con la opinión y la perspectiva y la experiencia de muchas otras personas, que es precisamente lo que creo que no se hace a la hora de plantear los distintos proyectos de ley. Me da la impresión de que solamente se diseñan para satisfacción de un determinado colectivo. Y eso es lo que no puede ser, porque la educación es para todos y debe ser para todos. Entonces, a mí me gustaría recuperar esas asignaturas planteadas sobre el hecho religioso, sobre la historia de las religiones propuestas por la LOCE del Partido Popular del año 2000 y la LOE de 2006 del Partido Socialista, respectivamente.
Creo que los tiros deberían ir por ahí, y tanto los defensores como los detractores, creedme, privar a los niños del conocimiento de las religiones o reducir ese conocimiento al catolicismo es cegarles a una realidad plural evidente. La religión no va a desaparecer y está muy bien que queráis que vuestros hijos vivan en unos valores que vosotros consideráis los correctos, y está muy bien que queráis que vuestros hijos vivan libres de dogmatismos y de comeduras de cabeza. Cada quien tiene sus razones para hacer lo que hace y yo ahí no me meto. Pero el Estado gobierna para todos, creyentes y no creyentes, católicos y musulmanes y ateos y todas las personas que viven en España. Entonces, la educación nunca, en ningún caso, puede favorecer a unos y olvidarse de otros. Me podréis decir, es que España es un Estado aconfesional. En efecto, y por eso lo que lo diferencia de los estados confesionales es que la educación religiosa no es obligatoria, sino que es voluntaria, y que cabe la posibilidad de respetar distintas confesiones minoritarias en el acceso a educar en su fe en las escuelas, como ha ocurrido recientemente en Cataluña con el Islam. Entonces, yo abogo, y lo he dicho en más de una ocasión, por una asignatura que yo personalmente haría obligatoria, que tratara la historia y las manifestaciones escritas, plásticas e incluso musicales de las diferentes tradiciones espirituales. Y esa asignatura tendría que ser, lógicamente, historia de las religiones. En fin, creo que con esto, por hoy ya está bien, porque vamos a profundizar en todos estos temas con Fernando. Y también os animo a que me dejéis en la caja de comentarios o contactándome por correo o por las redes sociales las preguntas que os gustaría hacerle sobre la enseñanza de la religión en las escuelas, porque al final de la entrevista habrá un apartado para que Fernando pueda contestarlas. Nada más, por mi parte, muchísimas gracias por haberme acompañado un día más y nos vemos en el próximo vídeo, que si todo va bien y se puede cumplir el calendario, pues será el dedicado a la entrevista con Fernando. Así que, por mi parte, hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, Ultrella.